Bueno, buenos días, bienvenidas a todas a esta primera jornada de concienciación sobre la realidad trans en el deporte, que forma parte de la Liga Arcoíris, un proyecto financiado por la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias. La Liga Arcoíris es un proyecto que se puso en marcha en 2020 con el fin de trabajar para que los espacios deportivos sean espacios seguros para el colectivo LGTBIQ+. En estos años hemos logrado diversos acuerdos con entidades públicas y también privadas, y aún hoy seguimos trabajando en conjunto para derribar la LGTBI-fobia en el deporte. En esta jornada intervendrán mis compañeras Jennifer Molina, trabajadora social y coordinadora del colectivo Gamá; María José Hinojosa, psicóloga y coordinadora del colectivo Gamá; y yo como responsable de prensa y graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En esta primera ponencia le voy a dar paso a mi compañera Jennifer, que dará su visión sobre la realidad trans en el deporte. Buenos días, mi nombre es Jennifer, soy trabajadora social del colectivo Gama, además de coordinadora. Llevo más de una década acompañando al colectivo LGTBI y específicamente al colectivo trans en su realidad diversa como persona trans. A lo largo de esta primera ponencia vamos a conocer un poquito qué es la realidad trans. Conoceremos a través de distintos datos eh, cuál es su situación actual, no solo a nivel deportivo, que eso se abordará en la segunda ponencia, sino en general. Y a mí me gustaría comenzar con una reflexión, porque hay uno de los aspectos que nos preocupa, que son los discursos transexcluyentes y cómo se ha ido pues creando ese discurso de odio hacia el colectivo trans, sobre todo en los últimos años. Y que nos preocupa cómo qué imagen se manda sobre la realidad trans, porque en ocasiones lo que se hace es deshumanizar a las personas, ¿no? Como yo voy a abordar terminología, cuando hablamos de terminología se crea una distancia porque son conceptos a lo mejor a nivel más teórico, pero la vivencia de las personas trans es mucho más amplia, ¿no? Y entonces, como abordaremos casos de deportistas trans a lo largo de la jornada, no solo queremos que vean esa realidad y todo lo que rodea esa realidad, sino también aquellos casos de pues, la niña de 5 años trans que acompañamos a ella y a su familia desde el colectivo, al niño de 10 años, al adolescente de 15 o a la mujer de 65 años, ¿no? Como puede ser nuestra presidenta, que es una mujer trans mayor. No es que otra de las reflexiones no es que ahora existan más personas trans, sino que ahora lo que existe es mucha más visibilidad, porque las personas trans siempre han existido, y no solo desde una óptica occidental, sino que a lo largo de la historia y a lo largo de las culturas, las personas trans pues, han existido y existen. O sea, no el hecho de que se regule de alguna manera a nivel legislativo hace que aparezcan las personas trans. Las personas trans siempre han existido. Y el hecho de que exista más visibilidad, lo que ha conllevado, o lo que conlleva en ocasiones, es mucha más violencia. Y la construcción de la realidad de las personas trans, desde mucha desinformación o mucho bulo, lo único que genera es un presente más complicado en su realidad. Y la transfobia, que es el rechazo específico a las personas trans, es una realidad que es responsabilidad de toda la sociedad porque es un problema social. Entonces, a lo largo de este ratito conmigo, lo que vamos a trabajar y sobre todo aclarar ciertos términos vinculados a la realidad trans. Hablaremos del sistema sexogénero y cómo está vinculado a las identidades trans y además qué supone salirse de la norma. Tocaremos distintos ámbitos como es el ámbito de la educación, el ámbito del empleo, el ámbito de la sanidad,
con respecto a la realidad trans en otros lugares del mundo, y abordaremos aspectos a nivel legal que son importantes de cara a entender la segunda ponencia sobre pues, las legislaciones o el ámbito legislativo con respecto a las federaciones, por ejemplo. Vale. Entonces, uno de los primeros aspectos o uno de los primeros términos que es importante conocer es identidad, ¿no? La identidad es algo que nos acompaña a todos y a todas, no solo a las personas trans, y es la vivencia interna y individual que tiene una persona de sí misma, sin que pueda estar definida por ninguna otra. Ahora abordaremos de ese aspecto, ¿vale? Puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer, porque una vez nosotros como seres humanos nacemos a través de una una observación, se les dice a nuestra familia quiénes somos, ¿no? Si somos niños o somos niñas, y se confirma o no lo que a lo mejor posiblemente se haya estado viendo en ecografía. Puede ser que coincida, ¿no? que la identidad coincida con lo que se te ha asignado al nacer, o puede que no, ¿vale? Comprende además la percepción personal del cuerpo y puede comportar, si así se escoge libremente, la modificación del mismo. Un momentito. Vale. Vamos a dejarlo así porque al parecer no nos entendemos el Zoom y yo. Y estábamos con el término de la identidad, ¿vale? Que es la vivencia interna individual que tiene una persona de sí misma, sin que pueda estar definida por ninguna otra. El proceso trans en sí mismo no es un ABC, ni tiene un fin porque alguien estipula que eso es el fin, sino que depende de los deseos y de las posibilidades de las personas. Puede comportar una cirugía o no, puede comportar un tratamiento hormonal o no. Cada proceso trans corresponde a lo que la persona quiera y pueda en ese momento. No puede estar definido por ninguna otra, en este caso, pues en la tutorización que ha llevado a las personas trans a lo largo de muchos años, muchas décadas en el ámbito sanitario, no existe ninguna herramienta, ningún test que le puedes pasar a una persona trans o no para saber cuál es la identidad, excepto el testimonio de la persona. Nosotros, una de las funciones que realizamos desde el colectivo no es decirle a alguien quién es, porque eso solo lo sabes tú, lo sé yo. Pero te acompaño en ese proceso que pueda dificultar el que tú te reconozcas, ¿no? Los prejuicios, los estereotipos, los miedos, el acompañar en su entorno más cercano, la mediación con la familia, el conocimiento de sus derechos, pero no decirle a alguien quién es, porque la pregunta responde a quién soy. O sea, si a ti te preguntan quién eres, solo puedes responder tú. Pues lo mismo me pasa a mí siendo una persona cis, ¿no? Una persona cis o cisexual es una persona cuya identidad coincide con la asignada al nacer, ¿no? Yo soy una mujer cis. Yo nací, le dijeron a mi familia que yo era una niña a través de la observación de mi genitalidad en principio, y coincide con que yo me identifico como mujer, soy una mujer y me he desarrollado como tal, ¿no? Sería una mujer cis. En cambio, una persona trans es aquella cuya identidad no coincide con la que se le asignó al nacer, ¿no? Y hablamos de hombres y mujeres trans y también hablamos de personas no binarias. El trans o la palabra trans la entendemos con un paraguas, ¿vale? Porque incluyen distintas realidades. Un hombre trans es aquella persona que cuando nació se le asignó sexo femenino, pero su identidad es la de hombre, ¿vale? Se habla del destino, un hombre trans, y por lo tanto el tratamiento será masculino. Una mujer trans es aquella que cuando nació se le asignó sexo masculino, pero su identidad es la de mujer, ¿no? Y el tratamiento sería en femenino. Las personas no binarias, que a lo mejor es una realidad que han escuchado muy poco, porque es ahora, ¿no? En los últimos años, cuando se ha estado hablando más de esta realidad, cuando las personas no binarias han comenzado a visibilizar su realidad, son aquellas que se sitúan fuera del binarismo, ¿no? De esa realidad como hombres y mujeres. ¿Quiénes son las personas no binarias? Pues son las personas no binarias, ¿no? No se identifican ni como hombres ni como mujeres,
fluctúan o se identificarían con ambos. Todo esto en nuestra sociedad, nosotros convivimos en un sistema sexogénero, ¿no? Se nos atribuye una serie de cualidades o a nivel social en base a unas características biológicas, ¿no? Eso quiere decir que cuando nosotros nacemos se nos coloca una mochila según si nos identifican como niñas o nos identifican como niños, ¿no? Si yo soy una niña, a mí me otorgarán un nombre femenino, posiblemente de las primeras cosas que hagan es me perforarán las orejas porque para poder diferenciarme de los niños, y si soy un niño, pues se me otorgará un nombre masculino, se me asignará un color concreto, y el tratamiento es muy curioso porque existen experimentos sociales donde a un mismo bebé lo colocan en una sala, entran una serie de adultos pues a estar un rato con él o con ella y se observa cómo es el tratamiento a ese bebé cuando se piensa que es una niña y cuando se piensa que es un niño, ¿no? El tratamiento es, aunque no queramos, es diferenciador, ¿no? Los adjetivos con los que se dirijan a ella, el tono de voz con lo que se dirija a ella o la forma de afectividad que se dirija a ella es totalmente distinta a los niños. Lo positivo de este sistema es que al ser cultural y al ser construido por la sociedad es modificable, ¿no? Y si analizamos como un aspecto muy concreto, ¿no? Como el afecto, por ejemplo, que es algo como muy atribuido a las mujeres, se nos permite mostrar afectividad, siempre se nos ha permitido mostrar afectividad en público, en privado, sin ningún tipo de castigo. Sin embargo, los hombres, hace décadas, el expresar la afectividad en público hacia otros hombres, por ejemplo, estaba más cuestionado y se ha ido evolucionando a entender y a respetar la forma también de afectividad en hombres, ¿no? Pero este sistema es un sistema binarista que establece que en lo biológico solo hay macho y hembra y en lo social y cultural hombre y mujer. Aunque no queramos, este sistema está enraizado en distintos ámbitos, desde que nacemos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, cómo nos desarrollamos, lo mamamos directamente, ¿no? Entonces es necesario hacer una revisión para poder construir una sociedad más igualitaria. Y vamos a analizar, ¿no? Si cogemos el sistema sexo-género y lo vamos desgranando, ¿no? Se establece que XY hace referencia al macho y XX a nivel cromosómico somos las hembras, ¿no? Eso si nos coloca una identidad, ¿no? Se establece que si eres XY eres un macho, tu identidad es hombre, y si eres XX hembra, tu identidad es mujer, ¿vale? Y además establece ese sistema que si eres XY un macho y tu identidad es un hombre, tu expresión de género tiene que ser masculina, ¿no? La expresión de género es la presentación externa o la apariencia a través del comportamiento, indumentaria, el peinado, la voz, los rasgos físicos, que está condicionado por las expectativas sociales, ¿no? Lo que se espera de un hombre por ser un hombre, lo que se espera de una mujer por ser mujer, ¿no? Antes hablamos del bebé que a la bebé se le perfora los lóbulos de las orejas para identificarlas como niñas, ¿no? Frente a los niños. Pero, sin embargo, cuando se van desarrollando, a lo mejor un pibe adolescente ya chico se perfora el pendiente y ya no hay, no es un elemento diferenciador, ¿no? Ya corresponde a su expresión de género. Y además, este sistema sexo-género lo que establece es una heterosexualidad obligatoria, ¿no? Si eres un hombre, a ti te tienen que gustar las mujeres. Entonces eres una persona heterosexual. En cambio, a las mujeres, ¿no? XX, se establece que su identidad es mujer, que su expresión de género tiene que ser femenina y que su orientación sexual, afectivo-sexual, es la heterosexual, ¿no? Que le tienen que gustar los hombres. ¿Qué pasa? La naturaleza y la cultura nos vienen a decir que esto es mucho más amplio, que la realidad es mucho más diversa, mucho más amplia y que
hay mucha gente que se sale de la norma, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos de personas intersex. Las personas intersex son aquellas personas que no encajan dentro de las variables macho y hembra. Existe una infinidad de clasificaciones dentro de las personas intersex. O sea, hay más de 150 clasificaciones, y dentro de intersex hay intersexualidades muy visibles, ¿no? Que es cuando a lo mejor nace un bebé y tiene una genitalidad ambigua donde la familia ni el personal médico puede saber si o no les queda claro si hablamos de un macho o una hembra. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor son XY, ¿no? Que establecemos o pensamos que son machos, pero se desarrollan su expresión y su identidad o su fenotipo como mujer. Hay personas que descubren su intersexualidad en la adultez porque a la hora a lo mejor de tener hijos descubren que hay una infertilidad, y eso debido a una condición intersex. Hay distintas realidades y hay muchas personas que desconocen incluso que son personas intersex, porque aquí a nadie en general se nos hace un estudio a nivel cromosómico para saber quiénes somos, ¿no? Pues se da por supuesto. Hay otras personas que también cuestionan este sistema, que son las personas trans, las personas que transitan, ¿no? Que a lo mejor son XY, pero su identidad es mujer, o las personas XX, pero su identidad es hombre trans, las personas no binarias, que no se identifican ni con uno ni con otro. De cara a la expresión de género, pues también hay personas que cuestionan este sistema porque a lo mejor son hombres, pero que tienen pluma, que son chicos o hombres afeminados, o son mujeres masculinas, ¿no? Rompen con la obligatoriedad de tener una expresión de género que sea la que socialmente se espera, ¿no? Pues si eres un hombre masculino, para la sociedad está ok, pero si eres un hombre afeminado, pues no está tan ok. Y además vienen los cuestionamientos, porque a lo mejor ese hombre afeminado, ese hombre con pluma, es un hombre heterosexual, pero se le cuestiona, ¿no? Porque se asocia a la pluma a la homosexualidad. Y pasamos a la orientación afectivo-sexual, ¿no? Las personas que no tienen una orientación heterosexual cuestionan el sistema, ¿no? Las personas homosexuales, las personas bisexuales cuestionan ese sistema, esa heterosexualidad obligatoria. ¿Y qué supone salirse de la norma? Porque cuestionar este sistema no es gratuito, no es gratuito, aunque trabajamos para construir una sociedad más igualitaria, donde no importa tu identidad, no importa tu orientación, no importa tu expresión de género, que realmente te expreses como realmente quieres. El salirse de la norma construye espacios violentos, ¿vale? Existe la persecución legal institucional. Hablamos de países en la actualidad que tienen leyes que persiguen a las personas LGTB, leyes que persiguen el movimiento LGTB, leyes que persiguen el hecho de hablar de diversidad, como puede ser esta jornada. Si nosotros nos trasladamos a Rusia, estas jornadas no las podríamos hacer, o si las hacemos estaríamos detenidas por hablar de diversidad desde una perspectiva positiva, obviamente, ¿no? Y si es en la actualidad España, aunque en la actualidad existe normativa vinculada a la diversidad sexual, venimos arrastrando una historia de persecución institucional a través de varias leyes, ¿no? La ley de peligrosidad social y la ley de bajos y maleantes, que condenó a personas disidentes sexuales a la cárcel o a curarlos, ¿vale? Porque las leyes tuvieron dos prismas distintos. Por un lado tuvieron el prisma de estas personas son delincuentes, hay que sacarlos de la sociedad y meterlos en la cárcel, pero el segundo prisma es son enfermos y hay que curarlos, ¿vale? Entonces, nosotros en la actualidad convivimos con personas mayores LGTB que han pasado por la cárcel por su orientación o su identidad, ¿no? Personas, amor, de 50, 60, 70 años que cargan una mochila de persecución, de rechazo institucional.
También se da el acoso escolar porque, aunque a lo mejor tengamos la visión de el deportista trans adulto, las infancias y adolescencias trans existen y se da situaciones de acoso por razón de orientación, identidad o expresión de género. El Cabildo de Gran Canaria sacó hace unos años un estudio de prevalencia del acoso escolar en quinto, sexto de primaria y primero y segundo de la ESO en centros educativos de la isla y la mayor prevalencia estaba relacionada con la diversidad sexual, seguido por gordofobia. Entonces, es una situación que hay que dar herramientas, hay que dar información libre de estereotipos, libre de prejuicios para poder construir vivencias y que la gente se pueda vivir de manera libre en muchos ámbitos, ¿vale? También nos preocupa el aumento de discursos de odio porque conlleva sí o sí delitos de odio, ¿vale? ¿Y qué son los delitos de odio? Los delitos de odio son aquellos delitos que se cometen con un componente que es el odio hacia una persona o una propiedad por una característica concreta, ya puede ser la raza, ya puede ser el color de piel, ya sea por discapacidad o por razón de orientación o identidad. Real o percibida, porque a lo mejor tú no eres una persona LGTB, pero a lo mejor eres un hombre heterosexual con pluma, eres percibido como una persona homosexual y a ti se te da una paliza. Eres percibido como una persona LGTB aunque no seas persona LGTB. En los datos del Ministerio sobre delitos de odio en 2022, porque todavía los de 2023 no lo han publicado, la segunda razón o la segunda causa de delitos de odio está vinculado con la orientación o la identidad, con 459 hechos conocidos. En Canarias se produjeron 18 hechos conocidos vinculados a delitos de odio por razón de orientación e identidad, empeorando las cifras del año anterior. Pero lo que nosotros sabemos y muchas del movimiento sabemos es que existe una infradenuncia. No todas las personas LGTB quieren denunciar, no quieren pasar por un proceso de acudir a la policía, no quieren enfrentarse a un proceso porque a lo mejor en este momento no están preparados, porque existe una invisibilidad, porque una persona que está en el armario, pero es percibida como persona LGTB y sufre una agresión. No todas las situaciones de discriminación son constitutivas de delito, entonces es preocupante porque aunque son datos altos, no es todo lo que ocurre realmente. A nivel educativo, por ejemplo, podemos conocer tenemos desde el colectivo Gamma tenemos un proyecto de educación, de intervención en el ámbito educativo, que entre sus actividades está el pase de un mapeo, donde el alumnado de manera anónima puede dejar su opinión con respecto a la diversidad sexual, ¿no? Y aparte puedes compartir experiencias. En 2022 se recogieron una muestra de 2.435 personas, en 2023 2.256, todo esto en centros de la isla de Gran Canaria, y el 48% de la juventud tiene una percepción de desigualdad social en temas LGTBI. Casi la mitad del alumno declara ser consciente que ser LGTBI implica estar en una situación de desigualdad. El 65% en 2022 había presenciado insultos LGTBI-fóbicos, en 2023 69%. Los delitos de odio, el discurso de odio es caldo de cultivo para que el ámbito educativo se convierta en espacios más inseguros con respecto a la diversidad. Si analizamos específicamente jóvenes trans en el sistema educativo, en un estudio de 2019 de la Federación Estatal, recoge que el 57% de los participantes señaló que no había tenido ningún tipo de apoyo en el ámbito educativo, que el 83% de las personas trans que había sufrido transfobia se sentía menos feliz que el resto de compañeros y compañeras. A nivel empleo, el Ministerio de Igualdad en 2022 hizo un estudio sobre la situación sociolaboral de las personas trans, donde establecía que el paro de las personas trans estaba en el 46%. El 68% había experimentado discriminación en el ámbito laboral debido a su identidad, durante el proceso de selección 23% y en su desarrollo laboral un 45%. En un estudio que hizo la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
en un estudio que se hizo en 2019, se lanzó en 2023 la segunda edición, estamos a la espera de los estudios. De ellas, una muestra de casi 20.000 personas trans en Europa, Serbia y Macedonia del Norte establecieron que el 35% se sentían discriminados en el trabajo en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta. Y el 40% de las mujeres trans experimentaron discriminación en el ámbito laboral. A nivel salud, se observa a través de distintos estudios cómo tienen peores puntuaciones con respecto a su estado de salud y bienestar, donde retrasan el acceso a acudir al médico, entre otras cosas porque a lo mejor se sienten incómodas o incómodos, porque a lo mejor no tienen su tarjeta sanitaria ajustada a su identidad. Aquí un inciso, en nuestra comunidad autónoma existe una normativa. Tuvimos una primera ley en 2014, tenemos una ley en 2021 en materia trans que tiene un protocolo sanitario que permite a las personas trans adaptar su tarjeta sanitaria a su identidad antes incluso de tener su DNI ajustado. ¿Vale? Eso permite que una persona que inicie un proceso trans pueda acudir a su médico de cabecera y ser tratada de la identidad sentida. Estos son algunos ejemplos de la comunidad trans a lo largo de, o sea, en distintos países del mundo, porque a lo mejor se tiene la idea de que las personas trans es como un fenómeno occidental, y no es así, las personas trans existen en distintos países, con distintos nombres, y con, tristemente, pues situaciones muy similares, ¿no? Vinculadas a la exclusión, vinculadas a la dificultad de desarrollarse con pocas posibilidades y con un futuro como muy concreto, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, la esperanza de vida de una mujer trans está situada en los 30 años, que es muy heavy que el nivel de violencia te limite tanto la vida. Y por último, en ámbito legal, y esto es importante de cara a la segunda ponencia, en España tuvimos un primer marco jurídico que permitía a las personas trans modificar su documentación, que es la ley del 2007, que está derogada por la aprobación de la ley de igualdad LGTBI, del año pasado, que justo hoy se cumple un año de la ley, que no se conoce como ley trans, pero en realidad es la ley de igualdad LGTBI, que es una ley mucho mayor. En 2007, para que una persona trans pudiera modificar su documentación, entre los requisitos estaba la mayoría de edad, o sea, menores de edad no podían ajustar su documentación. Hasta 2018 no pudieron al menos modificar el nombre, pero seguían manteniendo el sexo registral asignado al nacer. Requería la nacionalidad española, entonces las personas extranjeras, si en sus países de origen no existía normativa, no podían ajustar su documentación. Requería de una valoración psicopsiquiátrica con un diagnóstico muy concreto y la obligatoriedad de pasar por un tratamiento hormonal de al menos 2 años para poder modificar la documentación. 2023 se aprueba esta ley de igualdad LGTBI entre el articulado, porque la ley es muy amplia y específicamente recoge el articulado que permite a las personas trans modificar su documentación y viene a modificar los requisitos del anterior. Entre ellas que menores de 12 años no pueden modificar el sexo registral, solo pueden modificar el nombre. De 12 a 14 años pueden modificar nombre y sexo legal con una autorización judicial. De 14 a 16 con la autorización familiar, a partir de los 16 lo pueden hacer por ellos y ellas mismas. Para personas nacionales, pero también personas extranjeras que en sus países de origen no permita la modificación. Si tu país de origen te lo permite, lo haces en tu país, pero si no lo permite, puedes ajustar tu documentación aquí, tu NIE, tu TIE, lo puedes modificar ajustarla a tu identidad, porque tener una documentación ajustada a tu identidad facilita muchos procesos y no requiere certificación médica alguna para poder llevar a cabo el proceso. Pues aquí un poquito de la ponencia. Vamos a tomarnos unos minutos y pasamos a la segunda.
Buenos días otra vez. Mi nombre es Virginia López. Soy la responsable de prensa de Gama. También soy educadora física. En los últimos años he desarrollado mi carrera en el mundo del periodismo, pero también como educadora físico-deportiva. Y ha sido en este último ámbito en el que nació un interés o una especial preocupación en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Y en estos últimos años, en concreto, en la protección de los derechos de las realidades trans en el deporte. Eh, Voy a comenzar esta ponencia con una pequeña reflexión. Sabemos que el deporte históricamente ha sido un espacio de dominio masculino, que estaba reservado a esas personas que cumplen con los estándares de la masculinidad impuesta. De ahí que se haya ocultado o invisibilizado a las mujeres, pero también al colectivo LGTBI en la práctica deportiva. El argumentario biológico señala que debido a una superioridad física masculina, los deportes deben segregarse en dos sexos, y esto siempre ha sido incuestionable. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que en esas diferenciaciones los horizontes para la categoría femenina y masculina no son los mismos. Mientras que a las personas que compiten en categoría masculina no se les cuestiona su rendimiento o su físico, a las deportistas de categoría femenina, debido a esa esquematización, siempre se las ha cuestionado por su corporalidad, por su expresión de género, por tener un rendimiento superior, y todo eso por no ajustarse a unos patrones establecidos. Y después de esa reflexión, llegamos a esta pregunta: ¿y qué ocurre si alguien no se ajusta a esos patrones establecidos? Pues tenemos el caso de las atletas chinas Liao Menxue y Tong Senguan. Estas atletas eran atletas velocistas de 200 y 400 metros que participaron en varias pruebas a nivel nacional e internacional. Debido a su apariencia física, que no se ajusta a esos patrones establecidos que les estaba comentando, en 2019 se originó un intenso debate a nivel social en el que las acusaban de ser realmente hombres, que además estaban aprovechando de esa superioridad física para ganar carreras en categoría femenina. Los titulares arrasaban, no tenían ningún tipo de medida. Ante esto, la Federación China lo que hizo es anunciar un poco más tarde que habían verificado que esas dos atletas eran mujeres. Pero claro, una vez la federación publicó esas afirmaciones, todas las acusaciones pues, se fueron para otro lado, y se empezó a comentar que la problemática era que se estaban dopando. Nadie consideró que simplemente a lo mejor eran mujeres con una expresión de género diferente. Debido a toda esta polémica, ya estas atletas no están compitiendo ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Tenemos aquí otro caso, es el caso de la tenista francesa Amélie Mauresmo. Es una tenista que tuvo un rendimiento muy alto en la época de los 90 y principios de los 2000. A Amélie Mauresmo, desde el principio de su carrera, se le acusó de ser un hombre debido a sus características físicas. Y las acusaciones se Disculpen que se fue la conexión, estaba abordando el tema de Amélie Mauresmo. Eso, que desde el principio de su carrera se le acusaba de ser un hombre debido a sus características físicas, pero las acusaciones se acrecentaron una vez salió del armario como mujer lesbiana. Y algunas de las tenistas, como Martina Hingis, pues
la empezaron a señalar de ser mitad hombre porque incluso iba a las competiciones con su novia. Y podemos pensar que todo esto es cosa del pasado, pero no es así. En la actualidad está el caso de la nadadora neozelandesa Hazel Owenham, que, que es es nadadora de velocidad, es el récord nacional de 50 metros mariposa, y debido a su estatura, porque mide 1,93 y su físico, fruto de los años que ha estado entrenando natación, ha provocado que en las redes sociales se esté cuestionando si realmente es una mujer trans. ¿Y por qué? Pues porque se está dando por hecho que una mujer cis no puede medir casi 2 metros, porque tampoco puede ser grande y que no puede tener una musculatura desarrollada, y que además el patrón que se está siguiendo es que si eres trans, estás haciendo trampa y estás compitiendo con ventaja con respecto a las mujeres cis. En este contexto, si tenemos en cuenta el principio básico a la participación sin discriminación por razón de sexo o identidad de género en una actividad como es el deporte, debe ser de gran interés social establecer herramientas para derribar barreras y acabar con las discriminaciones que afectan a todas esas personas que no cumplen con los parámetros estipulados por el cis-heteropatriarcado. Vamos a ir a analizar un poco las estadísticas, porque en el contexto físico-deportivo es uno de los ámbitos en el que las personas trans presentan mayores dificultades de participación. Esto provoca que exista una baja participación de las personas trans en este tipo de prácticas con respecto a las personas cis. Estos datos son de una encuesta realizada por López Cañada en 2018. A pesar de que es desde 2018, esta encuesta por su relevancia sigue utilizándose en estudios sobre la realidad trans hoy en día. Y bueno, esta encuesta se realizó a un total de 212 personas trans en España, con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años. Y en esta encuesta los resultados arrojan que antes de hacer públicas sus identidades, las personas trans participan más en actividades físicas deportivas no organizadas, en un 67,5%, que en actividades físicas físico-deportivas organizadas, con un 32,5%. Hay un error ahí en la pantalla. Pero claro, es que las cifras, después de hacer pública su identidad, bajan hasta el 5,8% en actividades organizadas y ascienden hasta el 94,2% en actividades no organizadas. Según la autora, esto se debe a la tendencia de las formas de organización y regulación de las federaciones y los clubes deportivos. También podemos ser más concretas y analizar un poco la tendencia, las diferencias entre los hombres trans y las mujeres. En el caso de los hombres trans, se establece que participan en actividades organizadas en un 40,7%, mientras que las actividades no organizadas sigue siendo superior, se establece en un 59,3%. Pero las mujeres trans, su participación en las actividades organizadas es muchísimo inferior, llega al 23,2%, y en las actividades no organizadas sube hasta un 76,8%. Estos datos evidentemente hacen imprescindible que se establezcan puentes de trabajo con las diferentes entidades para posibilitar el acceso de las personas trans a las actividades físico-deportivas y ofrecerle igualdad en derechos y oportunidades. La autora reconoce que ese reconocimiento del derecho de las personas trans a participar en el deporte en igualdad de condiciones es una condición imprescindible para promover su participación y aumentar
esos índices de participación en las actividades organizadas en clubes deportivos o en competiciones deportivas. Claro, hay que destacar que es que la continua vulneración que se hace de los derechos de las personas trans en el ámbito deportivo, representada por la exclusión de las mujeres trans en el ámbito competitivo, pero también por la invisibilización de los hombres trans, nos hace identificar que es un colectivo de especial vulnerabilidad. Y bueno, después de explicar esto, vamos a hacer un repaso de lo que está pasando a nivel internacional. En primer lugar, quiero abordar el caso del atleta Caster Semenya. Caster Semenya no es una atleta trans, es una atleta intersex, pero su lucha durante más de una década eh, por su derecho a participar en las competiciones sin tener que recibir un tratamiento hormonal la hace ser un icono de la lucha por los derechos de la diversidad sexual y de género en el deporte. Caster Semenya es una atleta especialista en los 800 metros lisos, fue doble campeona olímpica en 2012, en 2016 y triple campeona del mundo en 2009, 2011 y 2017. Les he puesto un QR en pantalla donde pueden verla competir en alguna de sus participaciones, tanto a nivel mundial como olímpico. Si nos vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que ha pasado en esta última década, encontramos que en 2009, cuando ganó su primer campeonato del mundo, Caster fue sometida a un examen de verificación de sexo y después de someterse a este examen, la IAAF, ahora World Athletics, lo que hizo fue suspenderla hasta el año siguiente, que volvió a permitirle competir, pero con una condición, que sus niveles de testosterona siempre estuvieran por debajo de 10 nanomoles por litro de sangre. Ella cumplió esas normativas y bueno, pues fue campeona del mundo y fue campeona olímpica hasta 2018, que la Federación Internacional de Atletismo aprobó una nueva normativa. En esta nueva normativa se establecía que las atletas tenían que presentar 5 nanomoles por litro de sangre de testosterona durante al menos 6 meses para competir en pruebas entre 400 metros y la milla en categoría femenina. El 800 metros está dentro de ese rango, por lo que Caster Semenya, sin someterse a un tratamiento hormonal para reducir sus niveles de testosterona, no podía seguir compitiendo en su prueba. Ante esto, pues lo que ella hizo fue recurrir esta normativa al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, que desestimó su recurso y no escuchó su apelación. En el 2020, pues ella lo que hizo fue acudir al Tribunal Supremo de Suiza, que también desestimó ese recurso. Y esta problemática se ha alargado hasta 2023. El pasado 2023, a mediados, creo que fue en verano, en julio, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha fallado a favor de Semenya y condenó a Suiza por rechazar ese arbitraje que pedía Semenya para no someterse a un tratamiento hormonal de reducción de testosterona. ¿Qué pasa? Que a pesar de que se le haya dado la razón en este sentido, no se han cambiado las normativas y la atleta no puede competir si no se ajusta a ese requerimiento de someterse a un tratamiento hormonal. La lucha de Caster ha sido bastante intensa durante todos estos años, sigue en la lucha, y yo creo que por todo su recorrido sigue siendo y seguirá siendo un referente a nivel mundial por esa búsqueda de no solo de la verdad, sino de
de ese derecho que tiene a competir en igualdad de condiciones con el resto de participantes en categoría femenina. Y ahora vamos con otro caso que es muy polémico actualmente a nivel mundial, es el caso de la nadadora estadounidense Lia Thomas. El caso de Lia es bastante controvertido porque no ha habido un buen tratamiento en los medios de comunicación, porque siempre se ha hecho mayor énfasis a algún triunfo que ha tenido y no se ha comparado con el rendimiento de otras deportistas, y eso ha hecho que parte de la opinión pública la vea como una amenaza para el deporte en categoría femenina. Pero yo he hecho un análisis, la verdad es que cuando leo titulares me gusta ir un poco más allá de las noticias, y les voy a traer un resumen de los rendimientos de Lía, que creo que es interesante analizar teniendo delante algunos titulares que, como les decía, la ponen como una persona imbatible. En la última temporada que pudo competir en 2021-2022, participó en la NCAA, que es la máxima categoría de la Liga Universitaria de Estados Unidos. Aquí vemos las pruebas y las marcas que consiguió Lia en las 200 yardas, que equivale a 183 metros. Consiguió una marca de 1:43:40, pero no ganó esa prueba. Quedó en quinta posición. Y importante es saber que el récord en esa prueba la tiene Missy Franklin, una persona cis, con 1:38:10, una marca que se aleja bastante de la de Lia Thomas. En las 100 yardas, que equivalen a 91 metros libres, acabó en octava posición, con 48 o 40 segundos. Y en las 500 yardas, que es su prueba, es la prueba en la que ella destaca y que equivale a 457 metros, acabó en primera posición con una marca de 4:34:24, pero 9,18 segundos más lentos que el récord que batió Katy Ledecky con 4:24:06 en 2027. Estas cosas las pongo porque al final en los medios de comunicación leemos que Lia Thomas es una persona imbatible, que pone en riesgo el deporte femenino, que ninguna mujer cis puede con ella, y cuando vemos las marcas vemos que eso no es del todo cierto. De hecho, en ese campeonato se batieron 27 récords y ninguno fue batido por Lia, sino por otra mujer cis. Lo que pasa es que esto no destaca tanto en los medios de comunicación. Otro de los argumentarios que sostiene que Lía, bueno, que es superior, es que ha tenido ventaja o ha obtenido beneficio por haberse cambiado de categoría de la masculina a la femenina. Y también se dice que su rendimiento en categoría masculina era pobre. Bueno, en la Liga IBI, que está compuesta por 8 universidades privadas del nordeste de Estados Unidos, se puede ver la diferencia de las marcas de Lia en diferentes pruebas. Es verdad que ha competido en diferentes pruebas, pero si analizamos las 500 yardas, vemos que en 2009, cuando competía en categoría masculina, presentó una marca de 4:18:72, y en 2022, después de transitar, logró una marca de 4:37:32, y que comparando los resultados, si bien es cierto que en categoría femenina logró la primera posición, también vamos a ver, las personas evolucionan también con la edad y mejoran deportivamente.
En categoría masculina logró una segunda posición, que también es una posición de podio y no hay nada que decir con respecto a su rendimiento. Creo que es importante también reseñarlo. Ahora, en este momento, LIA ha emprendido acciones legales contra las prohibiciones de World Aquatics, que es la Federación Internacional de Deportes Acuáticos, ante FINA, porque, claro, a raíz de las nuevas normativas no puede competir en categoría más femenina, porque se establece que las mujeres trans solo son elegibles para participar en esa categoría masculina si han iniciado el tránsito antes de los 12 años o si no han experimentado ninguna parte de la pubertad masculina más allá del nivel 2 de Mander. Bueno, pues ahí está, es su lucha y ya veremos cuál es el resultado. Tenemos otro ejemplo, que es el de Laurel Hubbard, que es una deportista especializada en halterofilia de 46 años. Laurel había sido una promesa de la halterofilia en categoría masculina en 1998, de hecho batió el récord junior en Nueva Zelanda. Esto lo digo porque muchas veces se dice bueno, que las atletas trans transitan para competir en categoría femenina y destacar, y cuando han sido inferiores en categorías masculinas. No es el caso. Ella tras iniciar su tránsito en 2019 ganó una medalla de oro en los Juegos del Pacífico en Samoa y se clasificó para los Juegos Olímpicos en la categoría más 87. Pero claro, una vez llegó a los Juegos Olímpicos, no logró pasar el primer levantamiento, el snatch, al no conseguir levantar ni 120 ni 125 kilos. ¿Qué pasa? Que Laurel estuvo sometida a mucha presión mediática antes de su participación en los Juegos. De hecho, sus familiares intentaron mantenerla alejada de todo ese ruido mediático. ¿Por qué? Porque estos eran los titulares que se podían leer en los medios de comunicación a nivel mundial antes de que ella participara. Si la levantadora que fue hombre, que si un hombre durante 35 años, la primera atleta en los Juegos Olímpicos, y este el más grave, nacido hombre para hacerse de oro levantando pesas como mujer. Escandalosos estos titulares. Evidentemente, cuando fue eliminada en la primera ronda de los Juegos Olímpicos, todos esos titulares se suavizaron, porque, claro, parece que las mujeres trans solo son un peligro cuando ganan, cuando pierden, pues las borramos, las eliminamos y no pasa nada. Y ahora vamos a pasar a analizar qué está pasando en España, porque cuando analizamos los casos internacionales podemos tender a deshumanizar esas historias, porque no nos tocan de cerca, y no logramos empatizar por lo que pasa los y las deportistas. En España tenemos el caso de la Federación Catalana de Baloncesto. A la federación, bueno, está el caso de una niña de 7 años, a la que en un principio se le impidió jugar por no tener rectificado el sexo registral. Recuerden que, como recordó antes mi compañera Jennifer, el sexo registral se puede rectificar a partir de los 12 años. ¿Qué pasa? Pues que se argumentaba que, claro, que como solo tenía el nombre modificado y no tenía ese sexo registral rectificado, pues que no podía competir en categoría masculina. ¿Qué pasa? Categoría femenina. ¿Qué pasa? Que había empezado un año atrás a jugar en un club mixto con sus compañeras. Al pasar de categoría, todas habían iniciado las pruebas para ser parte de un equipo
femenino de categoría mini básquet, todas sus compañeras pudieron empezar a jugar y ella no. La familia, evidentemente, comenzó a luchar por los derechos de la menor. El 11 de noviembre su madre creó una petición en change.org que tenía de título "No discriminen a nuestra hija trans de 7 años", y el resultado pues, fue bastante positivo porque la federación en junta directiva decidió el pasado diciembre que la Federación Catalana de Baloncesto sí va a permitir que jugadoras y jugadores trans menores de 12 años sean federadas según su identidad de género. Tenemos otro caso, que es el de Kendall Martin. Kendall Martin jugaba en un equipo que se llama Tordera, que jugaba en la Copa Cataluña, de la 4ª categoría estatal. Y al ser una competición de la Federación Catalana, pues se le pudo tramitar la ficha federativa para competir con su equipo. ¿Qué ocurrió? Que cuando su equipo se clasificó para los playoffs de ascenso a la Liga Femenina 2, que está gestionada por la Federación Nacional de Baloncesto, esta no permitió que a Kendall se le tramitara la licencia. Entonces ha habido un bloqueo en su desarrollo deportivo. Actualmente está jugando en el Barcelona B, esperando que haya un cambio de normativa para poder reincorporarse a su equipo. He incluido aquí un pequeño vídeo de Kendall para que la conozcan en primera persona y sepan de lo... Bueno, no se ve si quieren puedo pasarle el link para que conozcan un poco a la jugadora. Fallos del directo. Vamos a seguir con la ponencia. Tenemos otro caso, que es el de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha. En este caso, hay una jugadora trans de 17 años a la que no permiten tener una ficha, ya no es a nivel nacional, es que no se le está permitiendo jugar en una liga regional. Sí que puede entrenar con sus compañeras, pero a la hora de competir no se le permite porque la federación ha bloqueado su inscripción. ¿Qué pasa? Que en Castilla-La Mancha sí existe una ley de igualdad LGTBI, que es la Ley 5/2022. Pero es verdad que no es tan clara en relación con las indicaciones o con lo que se puede hacer o no en referencia a las atletas trans. Por eso, cuando se pidió a la Federación de Castilla-La Mancha que se tramitara esa licencia, al final esta la derivó a la Federación Nacional y esta a la internacional, y así han estado durante bastante tiempo, no permitiendo a la menor jugar al baloncesto. Ante estos hechos, lo que ha hecho la familia es iniciar trámites para poner una demanda civil en contra de la Federación por la vulneración de los derechos de la jugadora. Y nos vamos al caso de Valentina Ver. En este caso les he puesto un QR sobre una ponencia de casi una hora de Valentina, que participó en unas jornadas del Gobierno de Canarias, y en el que explica pues, un poco su vivencia personal en su deporte, que es el fútbol. Valentina jugaba en el Club Deportivo Europa, que es un equipo de la segunda división.
había conseguido jugar con el resto de compañeras, pero tuvo que dejar el fútbol debido a la transfobia vivida a nivel de medios, a nivel de insultos en los partidos y también a nivel de acoso en las redes sociales. Como ella dice, se está difundiendo el falso mito de que somos como bestias físicas y ni mucho menos. Ya me gustaría a mí tener las condiciones físicas de mis compañeras. Actualmente Valentina es activista por los derechos del colectivo LGTBIQ+, y da charlas por todo el territorio nacional. Y pasamos a este caso, que es el caso de Omi Perdomo. Omi fue la primera mujer trans en el deporte de élite de España. Es una deportista canaria, de Gran Canaria además, que comenzó a jugar a voleibol con 10 años. Y ella dice que ella no entendía por qué de pequeña no la dejaban entrenar con sus compañeras, pero que nunca cesó en su lucha por sus derechos a competir. Actualmente, después de resolver todos los trámites burocráticos que la tuvieron parada durante un tiempo, juega en la Superliga Femenina, en el FEDES Ascensores La Laguna, y además es medalla al mérito deportivo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una condecoración que recibió en 2018, y también recibió el premio Roque Nublo en el ámbito deportivo del Cabildo de Gran Canaria. Esto para acabar también con un caso positivo que existen. ¿Y qué pasa con los hombres trans? Porque es verdad que solemos enfocarnos en las deportistas trans debido a toda la transfobia que sufren públicamente, pero también existen hombres trans que han triunfado en el deporte, aunque no se sepa, aunque se intente invisibilizar sus realidades. Y es el caso de Chris Mosier. Chris Mosier es un atleta trans estadounidense que hace unos años se convirtió en el primer atleta trans en representar a Estados Unidos en una competición internacional. Y lo hizo hasta en 6 ocasiones, en duatlón y en triatlón. Es un subcampeón máster de Estados Unidos en duatlón de larga distancia e incluso llegó a competir en el duatlón sprint del Mundial de Aviles en España en 2016. Y terminó en un buen puesto, en el puesto 26 de su franja de edad y en el 143 de 429 participantes. Además, en un momento de su carrera deportiva decidió pasarse a la marcha atlética y es 2 veces campeón nacional máster de marcha en Estados Unidos. Actualmente prosigue con su lucha por los derechos de las personas trans en el deporte. Él fue un impulsor de los cambios en el Comité Olímpico Internacional. Promovió que a los atletas trans se les permitiera competir sin haberse sometido a una cirugía. Y además también ha promovido la difusión de contenido inclusivo a través de la página transathlete.com. Y también está Patricio Manuel, muy conocido a nivel mundial porque se convirtió hace unos años en el primer boxeador profesional trans en la historia de Estados Unidos. Nadie pensaba que un hombre trans podría hacer frente a un hombre cis en un combate de boxeo, pero él lo hizo, demostró que los hombres trans tienen el rendimiento y tienen el suficiente nivel como para competir en categoría masculina y venció en su primera pelea al boxeador cis Hugo Aguilar por decisión unánime en 4 asaltos. ¿Qué pasa? Que también se ha encontrado muchísimos obstáculos en su carrera deportiva, porque él comenta que muchos boxeadores, cuando se dan cuenta de que van a luchar contra un boxeador trans, pues
declinan, declinan su participación en los combates. Y eso ha hecho pues, que en estos años pues, no haya tenido muchas oportunidades de pelear. No obstante, actualmente sigue invicto con 3 asaltos frente 3 victorias frente a 0. También destacar que en 2019 se convirtió en modelo de Everlast, de la firma de pantalones deportivos, de ropa deportiva de Everlast. ¿Y las personas no binarias? Pues las personas no binarias, es verdad que en los últimos tiempos cada vez son más reconocidas a nivel social, a nivel internacional, pero también en España. Y evidentemente en el deporte también es un espacio en el que tienen que tener representación. Es el caso de Kim. Kim fue la primera persona trans no binaria en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos, y lo hizo en Tokio 2020 como parte de la selección femenina de Canadá. Y durante su carrera pues, ha pasado por diversos equipos profesionales de fútbol, como el Paris Football Club, como el JIC de Suecia, y actualmente milita en el Olympique de Rennes de la Liga estadounidense. Tienen un QR para saber más sobre Kim. Y además no solo nos vamos a quedar en el ejemplo de Kim, también está Nikki Hills, que es una corredora no binaria de 1500 metros lisos de atletismo en Estados Unidos. O también está el caso de Che Flores, que no es deportista, pero sí se convirtió en la primera persona trans no binaria en arbitrar en el deporte profesional de Estados Unidos. Ahora vamos a hacer un breve repaso a la legislación española en lo referente a los derechos de las personas trans en el deporte. En la ley del deporte estatal hay que destacar el artículo 7, referente a la práctica deportiva de las personas menores de edad, en la que se hace referencia a la protección de la infancia y de la adolescencia para que la práctica deportiva no sea escenario de discriminación. Evidentemente, en este artículo se incluye la orientación sexual, la identidad sexual o expresión de género. También en su artículo 22, en relación con los derechos de las personas deportistas, se hace referencia a la igualdad de oportunidades en la práctica deportiva sin discriminación por orientación, identidad sexual o expresión de género. Después tenemos la Ley de Igualdad de LGTBI, que entró en vigor el año pasado, que tiene un artículo específico para deporte, actividad física y educación deportiva. En su artículo, en su punto 3 específicamente, porque es verdad que en este que les estoy mostrando sí que se habla de la no discriminación por identidad sexual, expresión de género y características sexuales, encontramos el punto de conflicto en el tratamiento del derecho de las personas trans en el deporte. ¿Por qué? Porque establece que en las prácticas, eventos y competiciones deportivas en el ámbito del deporte federado se estará a lo dispuesto en la normativa específica aplicable nacional, autonómica e internacional. Y este punto es el que deja un poco a la decisión de las federaciones si se incluye o no a las personas trans en competiciones nacionales. Que en este sentido pues estamos viendo cómo hay cierto bloqueo a su participación. Pero en Canarias sí que tenemos unas leyes que protegen ese derecho, y como vemos en pantalla, en el artículo 5 de la Ley del Deporte Canarias de 2019, vemos no les voy a leer todos los puntos, pero sí algunos. Por ejemplo, en el punto número 2 vemos que en los eventos y competiciones deportivas, sea cual sea su naturaleza y nivel,
tanto federados como de ocio, sin distinción de categoría o edad, se garantizará la plena igualdad y la libertad de las personas trans e intersex y de los deportistas LGTBI en general. También en el punto 4, se promoverá un deporte y actividad física inclusivos, erradicando toda forma de manifestación homofóbica, lesbofóbica, bifóbica y transfóbica en los eventos deportivos realizados en Canarias. O el punto 5, las normas de uso de las instalaciones deportivas establecerán con carácter obligatorio la posibilidad de que las personas en proceso de autodeterminación de sexo puedan hacer uso de los baños o vestuarios en función del sexo sentido. Importantes estos puntos. Y en la Ley de Igualdad LGTBI de 2021, esta sí es muy, no es que las demás no sean importantes, pero es verdad que especifica muy bien estos derechos, porque en su artículo 51, les leo: el Gobierno de Canarias promoverá y velará porque la participación en la práctica deportiva y de la actividad física se realice en términos de igualdad, sin discriminación por motivos de identidad y expresión de género o de las características sexuales. Y aquí, en los eventos y actividades con carácter competitivo o no, desarrollados u organizados por organizaciones o entidades públicas y privadas en el territorio de Canarias, se considerará a las personas trans e intersex que participen atendiendo a su identidad y expresión de género sentida a todos los efectos. Y si fuera necesario un documento o carnet identificativo en dichas actividades, incluido el carnet de cualquier federación deportiva de ámbito regional, provincial o insular, este reflejará la identidad y el nombre sentidos por dichas personas. Lo deja muy claro. Y además, también establece que las personas profesionales que gestionen e impartan dichas actividades se dirigirán a las personas participantes trans e intersex por el nombre elegido por estas, respetando su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades, que se respetará y será respetar la imagen física del participante trans o intersex, así como la libre elección de su indumentaria. Si se realizarán actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por la persona participante, o si la actividad se lleva a cabo en instalaciones segregadas por sexos, como los aseos y los vestuarios, se garantizará a las personas participantes trans e intersex, igual que al resto de participantes, el acceso y uso de las instalaciones correspondientes a su género sentido. Durante las últimas semanas he tenido la ocasión de preguntar y hablar con diversas federaciones deportivas de Canarias, y es verdad que me trasladaban este tipo de dudas que al final están muy claras en esta ley y no dejan lugar a dudar de, tengo una persona trans en uno de mis equipos, ¿puede competir? Sí, a nivel canario tiene el derecho a competir en su categoría, acorde a su identidad de género. No hay dudas en estos aspectos. Y pasamos ya a mi última diapositiva. En los formularios de inscripción, muchas personas preguntaban que de qué manera se podía incluir a sobre todo, no, en concreto a las mujeres trans en el deporte. Para mí es bastante sencillo, o sea, las mujeres trans tienen el derecho a participar en categoría femenina en igualdad de condiciones que el resto. No hay estudios suficientes actualmente que demuestren que después de haber pasado por un tratamiento hormonal para la reducción de la testosterona, las mujeres trans conserven ventaja física con respecto a las mujeres cis. No hay ningún estudio. Actualmente sí hay estudios puestos en marcha, sobre todo en Reino Unido, que han contado con la participación de mujeres trans, y los resultados se estiman que estarán próximamente disponibles. Pero no podemos argumentar con base científica actualmente que tengan ventaja competitiva. Y si la tuvieran, habría que establecer mecanismos para que pudieran competir también en categoría femenina. La exclusión nunca puede ser una opción.
Y en este sentido, encontramos la categoría Open, que algunas de las federaciones ponen como alternativa. Bueno, la categoría Open está muy bien. Si es una categoría, si esa categoría Open, vale, puede participar todas las personas, pero las personas trans también pueden participar en la categoría acorde a la identidad de género. Quiero decir, si es una categoría Open, una persona cis puede elegir entre, por ejemplo, en mi caso, categoría femenina y categoría Open, y una compañera trans solo puede participar en la Open, estamos realizando un acto de discriminación porque no tienen igualdad de condiciones, no tienen una igualdad de oportunidades. El mismo caso para una categoría solo para personas trans. No, porque estamos discriminando. Al final estamos dentro de un sistema binario, sobre todo en este caso en el mundo del deporte, en el que se ha establecido que hay dos categorías, pues o cambiamos todo el sistema y reinventamos el mundo del deporte o incluimos a las personas trans dentro de esas categorías sin crear otras alternativas donde ellas puedan competir. También porque estamos hablando de un grupo minoritario. ¿Cómo hacemos para que todas esas categorías, no solo por categorías de edades, hay infinidad de deportes, cómo hacemos para completar una competición? Es como decía Alba Diop, que es una promesa del atletismo francés y es una atleta trans, es velocista. Hace poco batió el récord de su región en los 60 metros listos con 7:24, creo que era su marca. Y decía, vamos a ver, yo soy ahora mismo de mi región o de Francia, soy la única deportista trans que hay compitiendo. Quieren crear una categoría solo para personas trans. ¿Qué hago? ¿Compito contra mí misma todo el tiempo? ¿No tengo derecho a una competición con otras personas? Pues claro, de ahí deriva toda esta problemática. Nosotras siempre vamos a defender la inclusión de las personas trans. Es importante que nos sentemos, que haya una mesa de personas expertas, de deportistas, que también estén incluidas las personas trans, porque estamos hablando de su realidad en esa mesa para establecer cómo se debe incluir a las personas trans en el deporte. Pero no podemos caer en la exclusión, no podemos caer en normativas como es la de la Federación Internacional de Atletismo, que ya no deja competir Federación Internacional de Atletismo, la Unión Ciclista Internacional o la Federación Internacional de Natación, que es que ya no dejan competir a mujeres que hayan transitado después de los 12 años o después de haber pasado por el nivel 2 de talent. No, tiene que haber unas vías de participación igualitarias, porque es que si no, ¿dónde quedan esos valores de deporte, de colaboración, de compañerismo, de inclusión y de respeto? Ya no están existiendo. Estamos poniendo el foco en las mujeres trans como como si fueran un peligro para el deporte femenino, cuando el deporte femenino históricamente ha tenido que combatir con muchos aspectos que han hecho que nuestra propia práctica con respecto al deporte masculino no sea igualitaria. Salarios más bajos, no había estudios centrados en mujeres, eh, infinidad de cuestiones. Entonces, vamos a dirigir nuestros discursos y nuestras fuerzas en la inclusión para así, pues, tener un mundo de deporte igualitario y que defienda todas las realidades. Y hasta aquí mi ponencia. Para más información tienen la página web específica de deporte del colectivo Gama. En colectivogama.com pueden acceder a esa página y en ella pues iremos actualizando periódicamente toda la información que tengamos disponible.
Muchas gracias. Hacemos un breve descanso y les damos paso a mi compañera María José Hinojosa. Bueno, buenas tardes. Continuamos con esta jornada que el momento está siendo de lo más interesante. Mi nombre es María José Hinojosa Pareja, soy psicóloga del colectivo Gamma, también parte del equipo técnico y humano de esta entidad. Llevo por más de 2 décadas acompañando procesos de tránsito en infancia y juventudes y personas adultas trans. Y la verdad que creo que una parte fundamental es entender cómo la transfobia, cómo la discriminación afecta al colectivo en todos sus ámbitos, uno de los cuales pues, también es el ámbito del deporte. Vamos a ir teniendo algunas reflexiones también durante esta presentación. Y la primera de todas, además nos viene muy bien al hablar del mundo del deporte, es que la vida de las personas trans es una absoluta carrera de obstáculos. Voy a poner los cascos para que me escuchen bien. Y es una absoluta carrera de obstáculos, entre otras cosas, porque la transfobia existe en el ámbito educativo, existe en el ámbito familiar, existe en el ámbito social, pese a los avances legales. Y es que creemos, desde Gamma, que cuantos más avances legales existen y contamos con mayores protocolos y normativas, también se reactiva y se recrudece la transfobia, porque aquella persona que no entiende el respeto ni la igualdad siente una gran frustración y un gran malestar cuando se lucha por esa igualdad y llega, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos y muy atentas a esos debates y discursos de odio de los que hablaba la compañera anteriormente, porque afectan de forma muy directa a las personas trans y a su entorno. En el mapa actual de los derechos LGTBI hay algo que marca un antes y un después y que es un punto de inflexión muy importante en la vida de las personas trans, y es la despatologización de las identidades. Una parte jurídica ya se ha estado abordando, y es que tenemos un marco legal, que es la ley que hoy hace un año, hoy estamos en ese primer aniversario, la Ley 4/2023 de 28 de febrero, que viene a regular y blindar el derecho de las personas LGTBI y la despatologización a nivel jurídico de las identidades en nuestro país. Pero ya desde el año 2018 la Organización Mundial de la Salud anunciaba esa despatologización, que tiene que ser un reflejo en todos los manuales psicológicos y psiquiátricos que aún hoy existen en relación a la materia transsanitaria. Ese derecho a la libre determinación del género ha hecho que desaparezca el término disforia de género, que es un término muy patologizante en el ámbito de la salud mental, aunque la verdad que no estamos del todo conformes con el nuevo término asignado a las personas trans, y es que se las ha categorizado como incongruentes de género. No deja de ser un término con muchos tintes, ¿no?, de patología todavía. ¿Esto qué viene a decir? Que los avances sociales y jurídicos y los avances a nivel legal están llegando, pero la igualdad real, que se traduce y se transforma y se visibiliza en el lenguaje, todavía esconde mucha discriminación. En materia de identidad también tenemos que tener muy en cuenta que las infancias y las juventudes trans son las más especialmente vulnerables. Y es que hoy estamos aquí en una jornada de concienciación y de sensibilización que no se entendería sin tener que luchar para que ninguna persona trans en su infancia y adolescencia vea atravesada su vida por la discriminación. Hemos puesto muchos ejemplos de personas adultas trans. Cuando una persona es adulta, suele contar con más herramientas de afrontamiento, con más, comportamientos adquiridos y que le permiten luchar y enfrentar esas situaciones de hostilidad, pero las infancias y las juventudes no siempre los tienen, más aún cuando su entorno familiar o su entorno social y educativo no les permiten crear espacios seguros. Entonces hoy tenemos que lanzar la voz y alzar la voz para que las infancias y las juventudes trans tengan esos espacios de seguridad en todos sus ámbitos, hoy, por ejemplo, muy en consideración el ámbito deportivo. El protocolo de acompañamiento sanitario y el protocolo educativo en materia trans fueron dos hitos muy importantes a tener en cuenta, porque hoy en día también permiten y hacen que las infancias y también las personas adultas puedan vivir acordes a su identidad
y también con todos los aspectos de su vida cubiertos en el ámbito de la salud, que hoy nos ocupa en esta intervención, y en el ámbito educativo. Quiero hacer una mención especial a este segundo protocolo, que desde el año 2017 está vigente en todos los centros educativos de Canarias, públicos y concertados, y que sin tener en cuenta la edad de la persona trans, tanto desde infantil, desde esos primeros años de escolarización, ya permite que la persona trans se viva en esa identidad que es la suya, aunque no sea la que corresponde a su identidad asignada al nacer. Y esto es importante, sin que se le exija ningún tipo de informe psicológico, sin que se le exija ningún tipo de certificación de su identidad. Las personas trans en Canarias, con independencia de la edad, tienen derecho a vivir su identidad en todos sus ámbitos desde ese momento en el que lo relatan y lo refieren. Aquí ponemos el énfasis en el aspecto de la familia y también del entorno educativo, para que precisamente no se le obstaculicen y vean facilitados sus tránsitos desde una edad lo más temprana posible. El ámbito sanitario también cuenta con una puerta de entrada al circuito público, que es el servicio TransCan, que es donde se derivan todas las personas trans que quieren iniciar algún tratamiento hormonal o quirúrgico. En el acompañamiento psicosocial de las personas trans hay que tener muy en cuenta cómo la transfobia ha atravesado la vida de esa persona en concreto desde que empieza a referir cuál es su identidad sentida. El deporte viene a ser un espacio que también desarrolla la personalidad y que además tiene y cobra especial relevancia en los primeros años de vida, cuando se socializa, cuando se comparte. Antes se nombró la experiencia que tuvimos con Omaira aquí en Gamá, y es que yo personalmente acompañé su tránsito. Ella ahora mismo se ha erigido, ¿no?, como una activista trans en materia de derechos LGTBI, y ya compartía en muchas ocasiones conmigo que su infancia fue robada. Y es que fue robada porque a ella no se le permitía en un momento determinado jugar con sus compañeras y tuvo que hacer una lucha incansable que no llegó hasta los 18 años, porque teníamos un marco legal que era mucho más restringido que el que tenemos actualmente, y con 18 años pudo rectificar su DNI y comenzar esa nueva etapa que marcó pues, un antes y un después en su vida deportiva. Pero, insisto, esa infancia en el ámbito del deporte fue facilitada durante los años que podía jugar en equipos mixtos, porque ahí no había ningún obstáculo, pero en el momento que quiso dar el salto a lo que es el deporte nacional, se le interrumpió durante unos años hasta que pudo obtener su DNI. Como ya dice, qué importante es una letra en un documento y qué invisibilizado, ¿no?, ese derecho y que parece que no es importante. Dentro de ese acompañamiento que hacemos a las personas trans en consulta desde el ámbito psicológico, siempre hemos tenido muy en cuenta en Gamá que la identidad nunca ha sido una patología, incluso en momentos en los que sí se consideraba en los manuales un trastorno mental. Aquí siempre se ha defendido el derecho a la identidad y ahora tenemos un marco legal que lo confirma. Entonces esto nos permite hacer acompañamientos mucho más facilitados. ¿Por qué un trato específico, pensarán, a las personas trans? ¿Por qué tienen que tener una especificidad en la atención sanitaria? ¿Por qué una discriminación positiva en el ámbito del empleo? ¿Por qué tenemos que estar hablando del derecho a las personas trans si ya tienen ¿no?, un marco legal? Pues por la discriminación, como vengo diciendo durante todo este tiempo, ¿no? Y es que se sigue viviendo esa hostilidad en el día a día. En el día a día, en la calle, a través de las miradas, a través de los gestos, a través de las palabras, a través incluso de aspectos muy sutiles, pero que las personas trans sí sienten. Y cuando hablamos de los privilegios, porque se ha estado diciendo en muchas ocasiones durante esta mañana que pareciese que las personas trans en el ámbito del deporte pueden ser una amenaza. ¿Qué privilegio tiene una persona que su salud mental está siendo castigada diariamente, que no puede trabajar el ámbito del deporte porque sufre la discriminación, porque sufre la afectación a su autoestima, porque se ha llegado a plantear ideación suicida,
porque tiene que tener un tratamiento antidepresivo que le permita avanzar en su proceso de transición. ¿Dónde está ahí el privilegio? Yo me lo pregunto cada día y creo que deberíamos reflexionar sobre esta cuestión. Y es que cualquier tipo de discriminación en el ámbito de la salud es inaceptable, pero sobre todo, si nos vamos a algunos estudios, fijaros los datos, ¿no?, que para mí son realmente escalofriantes. Un 28,7% de las personas trans se han sentido discriminadas o tratadas de forma inadecuada en los servicios de atención primaria de la salud, donde se presupone que el personal sanitario tiene una formación o una sensibilización que va a facilitar esos procesos. El 48,1% evitan la visita a su médico de atención primaria, con todo lo que esto supone a nivel de salud, no solamente física, sino también de salud mental. El 51% lo evitan por miedo, un 36% lo evitan por outing, es decir, lo evitan porque eso va a suponer una salida del armario como persona trans que no siempre se aborda de una manera adecuada, y un 34,5% por prejuicio. El 51,4% de las personas no binarias ni siquiera buscan ayuda, porque dan por hecho que no se les va a atender ni entender en su identidad. El 90,1% siente que debe demostrar ser lo suficientemente trans. Y aquí abriríamos un debate que nos llevaría horas, porque está muy vinculado con el tema del passing. Pareciese que estamos obligando al final a las personas trans a volver a encajar en un marco, en un canon, en el género, en la forma de vestir, en la forma de expresión de su vestimenta, de sus comportamientos, para que demuestren lo suficientemente mujeres u hombres que son. Y esto se ve especialmente reflejado en el ámbito del deporte. El 74,1% siente que no se respeta su identidad o expresión de género, y un 64% ha experimentado transfobia en la atención sanitaria. En definitiva, este es el dato para mí también más relevante, junto a que deben demostrar ser lo suficientemente trans, es que el 80% experimenta miedo o ansiedad ante una consulta médica. Esto es lo que les lleva en muchas ocasiones a solicitar los servicios de acompañamiento psicológico en entidades LGTBI, porque entienden que son espacios más seguros. Esto, que es un aspecto positivo, no debería seguir ocurriendo, porque todos y todas tenemos derecho a la igualdad de oportunidades también en el ámbito sanitario, sin necesidad de acudir a él con estos miedos y estas ansiedades, ¿no? Para mí, las 3 reglas de oro en el acompañamiento a una persona trans es la del respeto, el asesoramiento y el acompañamiento, sin juzgar, sin cuestionar, sin presuponer una identidad, una orientación determinada. Vivimos bajo una presunción y es que damos por hecho que generalmente todas las personas somos cis-heteros. Nada más lejos de la realidad, sobre todo en este colectivo. Entonces creo que cambiar esa mirada y ese enfoque y ampliar nuestras miras, no dando por hecho, simplemente romper nuestra presunción, no dar por hecho que la persona que tenemos a nuestro lado sea una persona cis o su orientación afectivo-sexual sea la heterosexual. El respeto no siempre es una palabra que parece que es fácil de poner en práctica, pero no es así. Respetar no es tolerar. El lenguaje para mí es una herramienta de destrucción masiva de las discriminaciones, y utilizamos mucho el lenguaje para crear realidades nuevas. Cuando hablamos de tolerancia, es un término que a mí personalmente no me gusta en absoluto, porque sigue denotando un privilegio. El que tolera es el que está en superioridad, es el que está en una situación de superioridad frente a otra persona. El respeto nos sitúa en una posición de igualdad. Por eso vamos a empezar a intentar cambiar en nuestro lenguaje cómo nos dirigimos hacia el resto de las personas. Asesorar es fundamental. También es otra de las misiones y de los objetivos que tenemos en Gamma, porque hay muchas personas que se sorprenderían de saber cuántas personas LGTBI, y en concreto trans, desconocen sus derechos y por tanto no lo hacen valer. El asesoramiento es clave, y el asesoramiento se puede llevar a cabo no solamente en los colectivos, también en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito de amistades, en nuestro ámbito de trabajo. Todas esas personas que van a espacios deportivos, que van a clubes, que van a desarrollar su vida en esos entornos, se pueden encontrar
precisamente por una falta de conocimiento y de asesoramiento, con unos obstáculos que no siempre saben defender, porque si no conocen que tienen derecho, a ver cómo lo hacen valer, ¿no? Entonces, es una forma también importante de que nos formemos quienes estamos al otro lado, escuchando esta formación para poder, en un momento determinado, ayudar y acompañar. Debemos crear espacios amables. Entonces, en este sentido, a la hora de transformar nuestros centros, podemos utilizar, por ejemplo, la simbología. El hecho de tener un cartel donde se refleje que ese centro es respetuoso con la diversidad. Desde aquí, desde Gama, tenemos varios formatos de cartelería que podemos hacer llegar si alguien está interesado. El tener trípticos con la normativa legal, con los protocolos de recomendación, todo eso nos va a ayudar a que nuestro centro sea un espacio amable. Por tanto, una de las funciones sería formarnos y acreditarnos como un centro libre de LGTBI-fobia. Visibilizar mensajes inclusivos, como dije antes, pues con cartelería, con trípticos, para que toda la persona que llegue a nuestro centro, a nuestro espacio, pueda sentir que tiene ese espacio de inclusión, que no es alguien diferente, porque, a ver, diferentes, todas somos diferentes y nuestra diversidad nos enriquece, pero que tenemos el mismo derecho y las mismas condiciones de igualdad. Podemos organizar, aquí tengo jornadas de salud, como puede ser jornada de diversidad, como pueden ser jornadas como las de hoy, y replicar una jornada de concienciación de las realidades trans en el deporte sería un paso maravilloso para empezar a hacer de nuestros espacios más inclusivos. Formar a todo el personal, no solamente a quienes estamos en ciertos puestos de trabajo, sino a todo el personal. En un centro educativo pues se suele olvidar, por ejemplo, las auxiliares de comedor, el personal que está en los servicios de administración, y son piezas clave, porque al final cuando alguien trans, una persona trans va a cualquier espacio, si a quien se encuentra en un primer momento no le trata con respeto o no tiene en consideración cuál es su nombre real, sentido, va a empezar a poner barreras para impedir, ¿no?, el desarrollo de esa persona en ese espacio. Perdona, que la batería se está agotando, ya llevamos tanto rato. Bueno, crear formularios inclusivos también es importante y esto es una buena idea porque tenemos un marco jurídico canario que, con independencia del estatal, sí que está fomentando que en los formularios se tenga en cuenta nuestra identidad. No sé si lo han visto alguna vez, pero te dan la posibilidad de que marques, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? Pues mujer, hombre, y verán otros o no binario. El crear formularios inclusivos te permite tener no solamente ya visibilidad, sino la capacidad de existir, porque las personas no binarias jurídicamente solo existen en Canarias, y voy a aclarar este punto. La ley estatal ha dejado fuera la posibilidad de blindar el derecho de las personas no binarias. Esto fue una batalla que al final pues no se pudo lograr, por eso es una ley que todavía tiene su aspecto a mejorar, pero sí que la ley canaria, que además es previa, del año 2021, es pionera, y es que incorpora en su marco de derechos no solamente a las personas transbinarias, mujeres y hombres, niños y niñas, sino también a las personas trans no binarias, ¿no? Entonces, da la posibilidad de crear esos formularios inclusivos que deben ser réplicas no solamente en la administración pública, sino también en cualquier centro privado, sea deportivo, sea educativo, y tenemos que fomentar el que exista esa posibilidad de reconocimiento a nivel de los formularios. Ofrecer baños UNICEF. Bueno, estas son ideas, porque al final, cuando tú tienes espacios que se diversifican por género o por sexo, pues ya nos están limitando de entrada. Entonces puede ser una buena práctica el tener en nuestro lugar de trabajo un baño UNICEF, donde no haya necesidad de identificarte para poder acceder a él, ¿no? Dije antes la importancia del lenguaje en todo lo que nos concierne en nuestra vida, pero en materia trans todavía más. Y aquí voy a dar algunos pequeños apuntes. Aquí, por ejemplo, como es el ámbito de la psicología, ¿no?
Si conoces a la persona que vas a atender, bueno, pues te puedes identificar directamente porque ya la conoces en su identidad, la que manifiesta, ¿no? La que siente. Utilizaremos los pronombres adecuados a esa identidad de género, no los que vengan reflejados en el DNI, porque insistimos cuando hablamos de realidades trans, cada vez se alejan más de la identificación registral. Algunas personas trans no han podido modificarla porque son menores de 12 años, otras personas pues porque no han sabido que todavía existe esa posibilidad y piensan que estamos todavía anclados a la ley anterior que exigía la hormonación, que exigía los informes psicopsiquiátricos y no han sido informadas del nuevo marco legal. Entonces, debemos utilizar los pronombres adecuados a la persona. ¿Y cómo se hace? Preguntándole. Algo tan sencillo como preguntar. Se nos olvida preguntar, pero preguntar desde el respeto. No preguntar desde la curiosidad, no preguntar desde el cuestionamiento, hacerlo desde el respeto más absoluto. Nos sorprenderá también ver cómo hay personas cuyo nombre y pronombre pueden no coincidir. Y es que no es necesario que coincidan. La persona puede tener un nombre que decida no querer cambiar porque tenga un valor sentimental o porque simplemente les guste su nombre, pero utilizar otro pronombre distinto con el que se identifica. De ahí la importancia de tener esta amplitud de miras a la hora de tratar la diversidad. Si no conoces a la persona, nunca asumas que es bisexual. Esto es, para mí, una de las reglas básicas para incorporar en nuestro día a día. Vamos a romper las presunciones y, sobre todo, no asumir que por defecto seamos cis. Y lo digo con la broma del defecto, ¿no? No vamos a asumir ni la cisexualidad ni tampoco la identidad trans. No vamos a asumir ninguna identidad. Vamos a esperar que la persona sea la que, si quiere, nos las traslade. Pregúntale cómo quiere ser nombrado, cómo quiere que me dirija a usted o cómo quieres que me dirija a ti. Explica siempre por qué le haces esa pregunta, si estás en un ámbito de superioridad. Me refiero, por ejemplo, en mi caso, si estamos como psicólogos y psicólogas en un ámbito sanitario, sociosanitario, y viene una persona a ser atendida, vamos a explicar por qué hacemos esas preguntas. No vamos a invadir ese momento que puede sentirse violento, ¿no? Vamos a explicar. Necesito esta pregunta para poder dirigirme a ti con respeto. Ante la duda, pues haremos la tercera persona del singular, que además aquí en Canarias el usted está tan arraigado que nos permite en un momento determinado salir de esa situación. Y es importante que nos familiaricemos con el argot, ¿vale? Que sepamos, por ejemplo, los tipos de orientaciones afectivo-sexuales, y hablo en plural para romper esa presunción de heterosexualidad, las identidades de género, los accesorios, los tratamientos hormonales. Bueno, es importante conocerlo. Me imagino que dependiendo de dónde estemos situados en nuestro día a día, necesitaremos conocer más o menos. Pero esa familiaridad también rompe barreras y hace que las personas trans se sientan mucho más cómodas a la hora de acercarse a nosotras. Algunas consideraciones para profesionales, porque entiendo que quienes estáis ahí también estáis desarrollando una labor profesional. Para mí, la más importante de todas es la revisión de nuestros propios prejuicios y nuestros propios sesgos, porque los tenemos. Y los tenemos desde el momento en el que somos educadas e interiorizamos el mismo sistema de creencias, que sabemos que es muy machista, muy heteropatriarcal, muy androcéntrico, porque vivimos en él a diario. Entonces vamos a revisarnos para poder identificar cuáles son nuestros prejuicios. ¿Qué pensamos en torno a una persona trans? ¿Qué pensamos en torno, por ejemplo, al ámbito del deporte, ¿no? ¿Efectivamente creemos que tiene una superioridad por el hecho de ser persona trans? ¿Y esto en qué se traduce? ¿Y por qué no le damos un poco la vuelta y pensamos que todas las situaciones que ha tenido que vivir le han podido llevar a tener una fragilidad en su salud mental o tener que enfrentar obstáculos que incluso le puedan llegar a afectar en su rendimiento en el deporte? Esa parte se nos olvida, como decía antes Virginia muy bien, parece que solo nos afecta cuando triunfan las personas trans en el ámbito del deporte, pero cuando no triunfan ya no nos molesta, ya las dejamos como olvidadas, ¿no? Entonces creo que esos prejuicios tienen que ser revisados y tenemos que deconstruirlos. Yo siempre pongo un poco como ejemplo también una campaña que me sigue gustando mucho, que lanzó la FELGTBI, que es la Federación Estatal de Colectivos LGTB, que se llama el síndrome del pero.
Y me gusta mucho porque es una manera de hacer una autoevaluación sin tener que comentarlo con nadie, sino con nosotras mismas, en la que ofrecemos una serie de puntuaciones al final para saber si padecemos el síndrome de los prejuicios, el síndrome del pero, y en cuyo caso hay una buena noticia y es que tiene cura. Y la cura es el argumentine, que son todos esos argumentos que nos permiten aclarar y eliminar todas esas creencias distorsionadas y todas esas barreras que podemos estar teniendo sin darnos cuenta de esos prejuicios, ¿no? Porque a veces son mecanismos muy inconscientes. De repente no sabemos por qué pensamos así, pero lo pensamos, ¿no? O respecto a las familias homoparentales, o respecto a los menores trans. ¿Cuántas veces nos llegan familias cuestionadas porque cuando se acercan a pediatría, de repente, y dicen, mi hijo con 5 años me verbaliza que es una niña, las caras de sorpresa, los cuestionamientos, ¿qué están haciendo mal esta familia para que eso haya ocurrido? Es demasiado pequeño para pensar así, no deberían fomentar. Todo eso al final son prejuicios que obstaculizan y bloquean la vida y el desarrollo de ese menor. La evaluación de nuestro lenguaje. Hablamos en términos heterosexistas, invisibilizando otras orientaciones, otras identidades. ¿Por qué no empezamos a hablar en plural? El plural es maravilloso porque ya rompe esa presunción. Si yo hablo de identidades, estoy dando por hecho que hay más de una. Si hablo de identidad, estoy dando por hecho que es la cisexual, porque es la que se presupone. No confundir, como también antes mi compañera Jenny estuvo muy bien explicando, la orientación con la identidad y con la expresión de género. Muy importante tener en cuenta que la identidad es un constructo que tiene mucho que ver con cómo yo me siento, quién soy. La orientación tiene que ver con quién me gusta y la expresión cómo yo me vivo, expreso, quiero que me lea el mundo y cómo es esa globalidad de elementos que me configuran. Importancia del acompañamiento a las familias. Importante el no bloquear los procesos de tránsito en menores y en infancias trans. Y sobre todo, sensibilización y formación, como con esta jornada, para que la información que nos llega sí que nos atraviese. Porque está claro que a la información accedemos desde muchos ángulos. Con entrar en internet, con buscar en Google cualquier término que tenga que ver con la diversidad, pero si no estamos sensibilizados, vamos a filtrar de una manera muy errónea esa información y no nos va a llegar. De ahí que sea necesario conocer los relatos, las vivencias de otras personas, cómo es el día a día de una persona trans, qué les ha pasado en su vida. El poder, como también decían antes las compañeras, si tenemos una mesa de trabajo con la administración, con centros educativos, con ámbito del deporte, que estén presentes personas trans, que son las que están legitimadas para hablar de sus vidas y de cómo se sienten tratadas o a veces maltratadas. El papel de los profesionales, fijaros, para mí también pasa por no solo respetar, asesorar y acompañar, que ya lo dijimos antes, a las personas en general LGTBI y específicamente trans, sino conocer los protocolos y las guías clínicas y el marco legal. Qué importante es conocer el protocolo que se aplica al ámbito del deporte en materia trans. Qué importante es poder conocer el protocolo educativo en materia trans o el sanitario. Tener esa mirada despatologizante, pero tenerla de verdad, no tenerla solamente en nuestra boca en un momento determinado. Sí, parece que las identidades ya no son patológicas. Creerlo de verdad para poder mirar a una persona trans y no verla como una enferma mental, porque al final si la ves así, la vas a tratar de esa manera. Recibir información, formación, eliminar prácticas que ya están obsoletas, ¿vale? En todos los sentidos. Yo aquí tengo reflejado el test de la vida real, que es una técnica que se utilizaba en el ámbito sanitario hace unos años, que afortunadamente ya con los marcos legales actuales se ha erradicado, pero que, imaginar, lo traigo a colación para que os choque, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, psicólogas y psiquiatras obligaban a vivirse a la persona trans en esa identidad antes de dar el visto bueno o la luz verde a su tránsito. Esto se ha estado haciendo hasta hace 2 días. O sea, como demuéstrame que realmente eres una mujer o un hombre para que yo, que además me erijo como juez de tu vida, decida si puedes o no iniciar un tránsito.
Quienes estamos aquí desde hace muchos años sabemos el duro camino que han tenido las personas trans para poder hacer valer sus derechos y todo el sufrimiento que ha conllevado y que sigue conllevando. Entonces, este tipo de prácticas tenemos que eliminarlas en todos los sentidos porque no somos quienes decidimos la vida de nadie, solo la persona tiene derecho a decidir quién es. Ahora me gustaría, antes de terminar, poneros un pequeño vídeo, a ver si lo logro conectar, porque antes se nombró a Omi, a Omaira Perdomo, y yo quiero que escuchéis, como dije antes, en primera persona a alguien que ha vivido su transfobia también en el ámbito del deporte y, bueno, cómo se siente hoy en día. Entonces, permitidme un momentito que lo vamos a poner. Para todos, para sí, bueno, se trataba de atrás, y de aquí para poder contar sobre que no tiene que poner en ese momento Adolescente, pues le diría que sea paciente. Siempre he sido una persona que corre muy rápido y que siempre he tenido ideas muy claras y sueños muy desarrollados en mi cabeza. Y creo que la verdad es que debería haber disfrutado muchísimo más de las experiencias que me ha brindado la vida. A esa niña pequeña yo creo que le diría que esté tranquila, porque cuando sea muchísimo más adulta va a agradecer cada momento complicado que ha vivido porque la ha convertido en la persona que es hoy en día. Transfobia he vivido, o sea, soy consciente de que tengo que vivir con ella, es algo que me va a acompañar en mi bolsillo siempre, y siempre he tenido la mentalidad muy fría en lo que me voy a encontrar fuera en el mundo. Cuando empecé a jugar vóley, lo que primero me encontré fue que en mi casa al menos no me dejaban entrenar con mis compañeras. Creo que a día de hoy veo a esas personas que me rechazaron en su momento y ver que he llegado a la élite de algo, me llena de orgullo, la verdad. Yo soy la única mujer deportista profesional en la élite dentro de este país y la verdad es que me gustaría que no las estuvieran encasillando tantos porque yo creo que este año ha sido uno de los años más complicados a nivel de salud mental que he vivido dentro del deporte. Llevo 4 años jugando, la verdad, profesionalmente. Empecé con 10, pero este año ha sido muy complicado por todo el tema de redes sociales, por los comentarios. La aprobación de la ley trans es un alivio para muchísimas personas. Estoy muy orgullosa de cómo estamos luchando por los derechos de las personas en este país, que estamos teniendo muchísima más visibilidad, ya que hemos sido un colectivo que hemos estado muy machacado por el paso de los años y hay mucha desinformación y muchos bulos al respecto y ver que hay algo que nos protege, que nos ayuda, que nos da oportunidades es algo maravilloso, es un peso de encima. Para muchísimas personas creo que no son conscientes lo que puede llegar a ser un cambio en una letra, en un DNI. Puede ser algo absurdo, pero puede cambiar muchísimo para una persona. Me gustaría lanzar a toda esa gente que está viviendo un momento complicado en su vida, mm, que se apoye en la gente que tiene cerca, que de todo se sale. Hay que tener una mentalidad muy positiva. Hay veces que nos centramos en las cosas complicadas que la vida nos suele dar y creo que deberíamos aprender de ellas y pararnos a pensar de que hay situaciones que pueden ser peores y que tenemos que luchar por nuestro bienestar, por nuestra salud, por lo que mejor nos haga sentir.
compañera Virginia para cerrar esta jornada. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas asistentes a esta primera jornada de concienciación de la realidad trans en el deporte. Esperamos que hayan podido aprovechar todos los contenidos que hemos compartido las tres compañeras y esperamos que esta sea la primera jornada de otras muchas y que la lucha por los derechos de las personas trans en el deporte continúe y que conquistemos muchos de los retos que hoy en día tenemos en el camino. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima.